Vamos a hablar sobre tres zonas importantes, que son los tres bloques de estabilidad: la zona media, la zona escapular y la zona pélvica. En cada una de estas zonas nosotros vamos a destacar un protagonista, ¿ya? Que vamos a estudiar a profundidad y vamos a entender por qué es importante tener conciencia de qué es lo que está pasando con estos tres protagonistas, ¿ya? Para poder realmente entender si el cuerpo está funcionando de forma eficiente o si tiene un sinnúmero de factores de riesgo que tendríamos que manejar previo al inicio de la actividad, ¿ya? Entonces lo primero es que veamos a la famosa fascia toracolumbar, que es esta que está acá, y lo importante es que primero la veamos situada justo al medio del tronco, ¿bien? Fíjense el nivel de inserción muscular que tiene en la pelvis y el nivel de espacio que le presta el dorsal ancho para insertarse, igual que para el glúteo. Aquí no se ve, pero también vamos a tener inserciones más profundas, como con el psoas, como con el cuadrado lumbar, como con el transverso abdominal, va a tener comunicación con los oblicuos, y así con un sinnúmero de músculos que nosotros vamos a empezar a mencionar a medida que vayamos avanzando. Lo importante primero es que la reconozcamos y sepamos dónde está. Ahora, en cuanto a la anatomía y la morfología y límites óseos de esta zona, vamos siempre a identificar el borde costal por inferior hasta la apófisis sifoides, que está un poquito más acá arriba. Esto va a llegar hasta atrás, vamos a usar los cuerpos lumbares y la pelvis completa por posterior, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver acá es un esquema donde muestra que existen tres capas de la fascia toracolumbar, ¿bien? Una capa posterior, una media y una anterior, ¿ya? Lo que más destaca acá es que podemos ver que existe una continuidad entre fibras, por ejemplo, en este caso el dorsal ancho y el glúteo, cómo estas se atraviesan justo en el centro de la fascia toracolumbar. Vamos a ver que si avanzamos desde posterior hacia anterior, vamos a encontrar tramos que tienen directa relación con el sacro y el ilíaco. Vamos a ver cómo cubren o cómo van relacionándose con cada parte de las vértebras en esta zona, desde más posterior hacia lo más anterior, lo que nos empieza a dar importante información de que no solamente es un músculo, o sea, perdón, es una zona de paso, sino que aparte es una zona de contención. ¿Bien? Entonces, dicho todo eso, es donde yo vengo a proponer que la fascia toracolumbar es ese mínimo común denominador de todo lo que nosotros hemos leído alguna vez como core, ¿ya? O sea, la fascia toracolumbar sería el core del core, ¿ya? Ahora, ¿qué es la fascia toracolumbar? Primero es un entramado denso que se extiende desde el sacro hasta la región superior de la espalda y cuello. O sea, estamos diciendo que desde acá hasta acá va a tener participación, por lo tanto estaría controlando en su totalidad el raquis, ¿ya? Con eso nos da más argumentos de que este sí podría ser el centro de todo. También vamos a ver que la contracción de los músculos que se insertan en el entramado facial determina la tensión de la fascia toracolumbar. Y aquí es donde yo les pido que nos acordemos de la teoría de la carpa, donde si la carpa estaba suelta en alguno de los puntos, lo más probable es que ante una demanda mayor la carpa iba a fallar. Esto mismo va a pasar si nosotros tenemos claro cuáles son los músculos que se relacionan con la fascia toracolumbar y al evaluar la postura de una persona podemos hipotetizar cuáles son los músculos que están más tensos, cuáles son los músculos que están con menos tono muscular. Nosotros vamos a saber qué músculos tenemos que modular dentro de todo, o en palabras más coloquiales como apagar un poco, y qué músculos tenemos que prender, ¿ya? Ahora, lo otro que dice es que hay una directa relación con los mecanismos que permiten aumentar la estabilidad raquídea. ¿Eso por qué? Es porque estas tres capas que presenta la fascia toracolumbar tienen distintos tipos de unión hacia el sistema óseo, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, que le va a entregar estabilidad no solamente intersegmentaria, o sea, entre niveles vertebrales y entre vértebras y sacro y ilíaco, sino que además va a tener un control directo sobre el movimiento que ocurra vértebra con vértebra, ¿ya? Y eso va a tener que ver también con los planos de movimiento en los cuales se desarrollan los movimientos del cuerpo, ¿ya? Lo que estamos viendo acá es un esquema que muestra todo lo que tensa, o casi todo lo que tensa, la fascia toracolumbar, y podemos ver que tenemos multífidos, erectores espinales,
dorsal ancho, transversal abdominal, glúteo mayor, bíceps femoral. Si esto lo viéramos por delante, veríamos piso pélvico, diafragma, psoas ilíaco, y sin darnos cuenta, vamos a ir llenando este esquema con todos los músculos que alguna vez tuvieron algún tipo de protagonismo a nivel de la estabilidad de la zona media. ¿Ya? Ahora, hablemos sobre las tres capas. La primera capa que vamos a estudiar, que es la más superficial, sería la posterior, y en cada una vamos a hablar sobre la relación muscular que tiene y alguna característica que llame la atención de cada capa. Lo primero es que la posterior va a tener relación con el dorsal ancho, el serrato posterior inferior, romboides y paraespinales, ¿ya? Esta es la fase también que va a tener relación directamente con el glúteo, se va a extender va a tener una extensión hacia el tórax y va a tener un punto de inserción en las vértebras que va a ser la apófisis espinosa, justo en la puntita, ¿ya? Este punto de inserción en esta región de la vértebra nos va a permitir tener un control, o le va a permitir tener un control en el plano sagital. O sea, todo lo que ocurra en el plano sagital va a ser controlado, desde el punto de vista del tronco, va a ser controlado por esta capa. Después, un poquito más profundo, la capa media va a tener relación muscular con el transverso abdominal, oblicuo interno y externo. Va a estar diseñada para transmitir fuerzas entre zonas y va a estar insertada en las transversas. El hecho de que esté insertado en las transversas le va a permitir a la fascia toracolumbar dar cierto control en los movimientos que ocurren en el plano frontal, como la inclinación de tronco. Y finalmente, la capa anterior o la más profunda va a tener una relación directa con el cuadrado lumbar, el diafragma y el psoas ilíaco. Va a contribuir con la formación del arco costolateral, que es un arco que permite el paso y el punto de inserción del cuadrado lumbar y el psoas ilíaco, y va a tener inserción en el control transversal. ¿Por qué? Porque como va anclada al cuerpo, va a controlar estos movimientos de cizalla que podrían existir entre una vértebra y otra. Entonces, podríamos estar diciendo que este tejido conectivo de gran inserción muscular nos está entregando la estabilidad estructural de todo el esqueleto del raquis. ¿Bien? Es por eso que yo soy bastante categórico al decir que o pensar que la fascia toracolumbar es realmente el core del core. ¿Bien? Entonces, a continuación, vamos a hablar del otro bloque, uno que está más arriba, que sería el de la zona escapular, y lo que me interesa es que podamos entender la gran relevancia que va a tener este gran músculo que ocupa casi toda la cara, casi toda la superficie posterior de nuestra espalda alta. Bien, quiero que se fijen que parte a nivel de el cuello tiene una unión o una extensión a través de todas las vértebras de la zona torácica y que va a tener importante inserción también tanto en la clavícula como en la escápula. Bien, viendo un poco más lo que es la anatomía, desde el punto de vista óseo, vamos a tener que el esternón, la clavícula, la escápula y el húmero son el esqueleto de esta región, obviamente la zona torácica y las costillas también, pero lo que importa, lo que más importa de entender esta estructura ósea es la unión que existe entre el miembro superior y el tronco, que va a ser solamente una, desde el punto de vista directo, onda como pensando en una articulación propiamente tal, va a ser la articulación la esternocostoclavicular o la esternoclavicular. Eh, Pequeña articulación que tiene que tratar de transferir las cargas que atraviesen esta zona. Podríamos estar hablando de cargas de lanzamiento, cargas tensiles, podríamos estar hablando de cargas compresivas y como podemos ver, ni uno de estos huesitos tiene una forma que nos permita pensar que están aptos para transferir fuerza, ¿no es cierto? Es aquí donde la biotensería viene a tomar el hombro como un ejemplo claro de que el cuerpo humano se comporta como un sistema de biotensería y que la fuerza o las cargas van a disiparse o transferirse a través del sistema dinámico o el sistema de tejido blando antes que a través del sistema óseo. ¿Bien? Entonces, aquí hay tres imágenes donde vamos viendo cómo se ve el trapecio, qué es lo que qué es lo que hay debajo y directamente cuáles son los músculos que vendrían a tratar de hacer la función del trapecio si es que este no existiera, ¿ya? Entonces lo primero es ver otra vez, primero el tamaño,
compararlo con sus sinergistas que son más pequeños, claramente este músculo no va a poder cumplir la misma tarea que este músculo. Pueden compartir ciertos vectores de fuerza que hagan que el movimiento sea similar, pero claramente este va a tener una capacidad de resistencia mayor a este, o tolerancia a la carga mayor a este. Bien, es clave que nosotros veamos lo que hay debajo de un músculo, porque eso nos va a permitir entender la importancia que realmente tiene, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos el trapecio, vamos a describirlo como un estabilizador cráneo, cérvico, tóraco, escápulo, clavicular. Cráneo, cérvico, porque va a estabilizar desde las líneas nucales, la va a estabilizar junto con la columna cervical. Luego su extensión también va a dar apoyo a todo lo que es la estabilidad de la columna torácica. En su trayecto vamos a ver que hay fibras que van a insertarse en la escápula y hay fibras que van a insertarse en la clavícula, y eso nos va a dar una tarea o una función de coaptación de la articulación acromioclavicular, que anatómicamente es súper inestable, y además, al estar arriba de la escápula y tener inserción en ella, va a tener una importante relevancia para la posición de esta y la cinemática de esta. Entonces, cuando hablamos del trapecio, es importante tener claro las tres porciones que tiene y qué es lo que realiza cada una. Otra vez vamos a hablar sobre la relación muscular y luego su acción. En cuanto a la relación muscular, vamos a tener que se relaciona con toda la musculatura cráneo cérvico clavicular. Esto estaríamos hablando desde los esplenios, los escalenos, el elevador de la escápula, por ejemplo. Eh, y su función va a ser elevar, rotar superior y aducir la escápula, ¿ya? Entonces, esto lo podemos ver y desde el punto de vista de la cabeza también vamos a tener la extensión y la rotación contralateral cervical. Entonces, si nosotros nos imaginamos la típica postura que tiene una persona que está todo el día sentado, casi siempre van a tener los hombros proyectados hacia adelante y hacia arriba. Eso nos está diciendo que no solamente hay una dominancia de los músculos protractores y los rotadores internos de hombro, sino que además vamos a tener un aumento de tono en la musculatura del cuello, particularmente en el trapecio superior. ¿Qué significa esto? Que yo al tener esa postura y no manejarla, lo que voy a estar haciendo es alterar toda la mecánica tanto de mi cuello como de mi hombro. Por lo tanto, tener este músculo tan activo y sin el apoyo de los otros dos, lo más probable es que debe ser un factor que a la larga podría traerme como resultado una lesión a nivel de estas dos regiones. Entonces, teniendo eso claro, lo otro importante es tampoco decir que el trapecio superior es como el malo de la película, porque uno siempre tiende a pensar que no, es que el trapecio superior está hiperactivo, es que hay que apagarlo. No es que solamente haya que apagarlo, hay que modularlo y hay que integrarlo a la función con sus otros dos vientres, ¿ya? Porque sí cumple funciones particularmente importantes a nivel de la estabilidad cráneo-cervical. Por lo tanto, lo que hay que hacer siempre es modular y conectar con sus pares musculares, ¿bien? Ahora, el trapecio medio tiene una relación muscular con el romboides y el serrato, y aparte con el deltoides posterior. Esta es una de las relaciones faciales más importantes a nivel del miembro superior, ya que es la que tiene el control directo de lo que está pasando con la escápula, ¿ya? Eh, es por eso que el trapecio medio es un músculo que tiende a verse siempre, está siempre con mucho dolor, en especial en el mismo escenario que les dije antes, con las personas que tienen los hombros proyectados hacia adelante, porque al estar en desventaja mecánica y tratar de cumplir la función estabilizadora de escápula les sale demasiado caro. Por lo que genera zonas de contractura bastante importantes. Y al no funcionar bien, también va a alterar la capacidad de los romboides y el serrato anterior de estar funcionando de forma adecuada, porque como son una fase continua, la pérdida de tensión en un lado va a afectar la totalidad de la conexión facial, ¿ya? Ahora, en cuanto a la acción que cumple el trapecio medio, va a ser la aducción escapular y la coaptación de la acromioclavicular. ¿Por qué la coaptación? Porque mientras que el trapecio superior está yendo hacia la clavícula, el trapecio medio viene hacia la escápula, hacia la escápula. Y el trabajo en conjunto de estos dos va a llevar una estabilidad o una coaptación de la acromioclavicular. Es por eso que es súper importante detectar el trapecio superior hipertónico, modularlo, y al mismo tiempo que lo estoy modulando y le bajo el tono, vengo a activar el trapecio medio e incluso apoyarme con el trapecio inferior, que como vemos al lado,
Es un músculo que tiene relación directa con el dorsal ancho y el redondo menor o mayor y menor, perdón, lo que nos va a decir que este trapecio tiene directas relaciones con la mecánica del húmero o de la articulación glenohumeral en sí. Bien. Y la acción del trapecio inferior va a ser la de bajar la escápula, deprimirla, rotar la inferior y llevarla otra vez hacia la línea media, hacer la aducción escapular. Entonces, si se fijan, estas tres porciones del trapecio cumplen funciones fundamentales a una gran región, me refiero a lo que hay desde el cráneo hasta la última torácica, y se extiende hacia todo lo que sería la envergadura de los hombros. Por lo tanto, es un músculo que hay que sí o sí estudiarlo, sí o sí entender en qué contexto está funcionando y luego de eso intervenirlo para que nos dé todos los beneficios que nosotros estamos mencionando acá. ¿Bien? La última zona que tenemos que estudiar ahora es la zona de los glúteos. Una zona súper importante, que vamos a avanzar un poquito más rápido en esta porque hay unas imágenes que son más descriptivas y que nos van a servir mucho más para poder entenderlo. Vamos a ver primero lo que serían los componentes óseos, donde estaríamos hablando de los primeros segmentos lumbares, o sea, los últimos segmentos lumbares, el sacro, el coxis, el hueso ilíaco y la cadera. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos del glúteo, es un músculo que dentro de todo evolucionó en el cuerpo o apareció en el cuerpo para que nosotros pudiéramos estar de pie, correr, saltar y hacer todo lo que hacemos hoy en día. Eh, Esto que nosotros vemos acá es lo que está debajo del glúteo. Es como si nosotros no tuviéramos el glúteo, ¿quién vendría a hacer la tarea del glúteo? Y son todos estos participantes que están acá. Y si se fijan, de un punto de vista netamente morfológico, no hay ninguna relación entre el porte y la acción que presenta el glúteo y sus pares más profundos. Tenemos un piramidal que es súper pequeño, que casi siempre está reactivo al dolor y a la presión, porque cuando este no funciona, cuando el glúteo no funciona bien, es este pequeño el que se lleva casi toda la carga. Entonces, como podemos ver, no hay forma de que esto reemplace esto. Y la mayoría de las personas, por estar sedente por mucho tiempo, tienden a tener una disminución de la capacidad de reclutamiento de cada fibra, por lo tanto, de contracción muscular del glúteo mayor o del glúteo en general, y va a tener que utilizar a estos pequeños para que hagan la tarea. Ahora, otro tema es qué es lo que pasa entre la relación del glúteo y los isquiotibiales. Aquí lo que podemos ver es cómo el isquiotibial llega a la tuberosidad isquiática y se proyecta hacia la rodilla, hacia la tibia y hacia la fíbula. Pero aquí lo que nosotros vemos es que la cadera está acá y cuando el glúteo no está funcionando de forma indicada, es este músculo el que va a empezar a trabajar, va a empezar a realizar la extensión de cadera. Entonces quiero que miren la ubicación de esto y que traten de pensar en la desventaja mecánica que tiene este músculo para hacer la extensión de cadera, pensando que ni siquiera atraviesa la extensión de cadera, sino que solamente tiene inserción en la pelvis. Entonces, cuando la persona no puede utilizar los glúteos, va a cargar de forma excesiva los isquiotibiales y probablemente los erectores espinales, cuadrado lumbar, etcétera. ¿Ya? Es por eso que es clave analizar la capacidad de activación que tenga este grupo muscular. Ahora, cuando hablamos de su capacidad estabilizadora, vamos a decir que es un estabilizador lumbo sacro ilíaco coxofemoral. Lumbo, porque al tener inserciones con la fascia toracolumbar va a tensar la capa media, lo que le da estabilidad a la zona, la capa posterior, lo que le va a dar estabilidad a la columna lumbar. Por su disposición, cuando él se active, va a generar una coaptación de la sacrolumbar y de la sacroiliaca, y claramente le va a dar un punto de coaptación y estabilidad a la coxofemoral. Bien, distalmente también va a entregar beneficios de estabilidad y mecánica a la rodilla y al tobillo. Ahora, el glúteo mayor, por su lado, tiene directa relación con el dorsal ancho, los isquiotibiales, los isquiosurales, el autor magno y los erectores espinales. Bien, entonces, como se relaciona con todos ellos, cuando él no está funcionando bien, son todos ellos los que tienen que venir a cubrir las deficiencias del glúteo. Ahora, si se fijan, la acción del glúteo es bastante extensa. Es un extensor, es un rotador externo y abduce y aduce la pierna. Entonces, podríamos pensar que
no hay ninguno de estos que pueda realizar todas estas tareas, por lo tanto, cada uno va a tener que ir aportando en su justa medida, lo que podría llevar igual a generar movimientos compensatorios indeseados dentro de una tarea que puede ser desde muy compleja a muy simple. Ahora, cuando hablamos del glúteo medio, lo que vamos a tener como relación muscular son el cuadrado lumbar, el tensor de la fascia lata y el glúteo menor. La acción muscular va a ser la abducción, la flexión, rotación interna y extensión y rotación externa. ¿Ya? ¿Qué estamos diciendo otra vez? Que un músculo es capaz de realizar todas estas acciones y si él no funciona, otros van a tener que venir a realizar esas acciones. El tema es que cada uno tiene compensaciones indeseadas, como por ejemplo, si nosotros tenemos un tronco que controla la inclinación a partir solamente del cuadrado lumbar, vamos a tener un cuadrado lumbar que va a estar súper cargado, que nos va a traer probablemente efectos de aumento de la lordosis. Si nosotros tenemos un tensor de la fascia lata que quiere venir a reemplazar al glúteo, porque él no está funcionando, vamos a tener el típico valgo dinámico de rodilla, ya que por su origen de inserción, eso es lo que va a generar que este músculo se active primero. Y luego, si nosotros tenemos un glúteo medio que no está funcionando, un glúteo menor que no está funcionando bien, también va a verse incapaz de poder llevar algunas de sus funciones fundamentales, que es lo que vamos a ver acá a continuación. Eh, Como ya lo dijimos antes, el glúteo menor también va a tener relación con el tensor de la fascia lata y el glúteo medio y va a cumplir también las mismas acciones musculares que el glúteo medio, pero va a tener una acción en particular que es súper importante, que es la de retracción capsular. Las articulaciones que tienen gran capacidad de movimiento, como por ejemplo son la glenohumeral y la coxofemoral, necesitan una cápsula articular que les dé también harto margen de movimiento. Ese margen siempre va a generar recesos capsulares. Y estos recesos capsulares pueden ser un tejido que podría haberse pinzado o atrapado en algún rango extremo de flexión de cadera, por ejemplo, o de aducción de cadera. Entonces, ahí donde la función del glúteo menor pasa a ser fundamental, ya que en su tensión retrae estos recesos de cápsula articular, lo que disminuye la capacidad de que esto se pinche o se presione con alguna estructura ósea. ¿Bien?